día El Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo.
que conformas el pueblo de nuestro amado Dios, el remanente de los últimos tiempos, porque así lo decidiste y Dios lo ha permitido. Estamos juntos una vez más. Dios nos ha concedido la vida aún y por eso hemos decidido entregar nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro tiempo a la voluntad absoluta de nuestro Padre. Y nos ha permitido tener contacto con cada uno de ustedes. Es maravilloso nuestro Dios. Él estableció un plan tan bonito. Cada vez que pensamos como el Señor nos ha unido a través de un momento de prueba, Dios permitió que se abra esta ventana y nosotros podamos conectarnos a través de su palabra. Seamos bendecidos. Estamos siguiendo el camino, cayendo, pero más levantándonos y siguiendo las pisadas del Maestro. Llegaremos pronto a la patria celestial. No nos desanimemos. Ya falta poquito. Es cierto que tenemos luchas, que tenemos pruebas, también nuestros lutos. Vamos acá sufriendo. Pero eso no será impedimento para continuar victoriosos, queridos, cargando nuestra cruz hasta llegar a la patria celestial. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Bendito sea su glorioso nombre. Vamos a estudiar la lección para esta semana. Les saludamos desde Comas, Lima, Perú. El equipo misionero laico, Misión Elías, lleva adelante este proyecto tan hermoso y unidos con todo el cuerpo evangelístico al nivel del mundo. Donde tú estés, te digo, por si no lo sabías, que tu nombre está inscrito, registrado como un siervo de Dios misionero, trabajador de la viña del Señor. No tienes escapatoria. Estás en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y de una u otra manera, si estás acá, estás trabajando para la obra. Y Dios multiplique tus talentos y tus estrategias de predicación. Vamos a estudiar la lección 12, sábado 18 de septiembre del año 2021. El título dice Desobediencia y sus consecuencias. Vamos a leer este pasaje de acá que dice, Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Meditando en esto, vamos a orar. Padre mío, no tenemos palabras para pedirte perdón, Señor. Hemos errado y nos vemos reflejados, Señor, en esta desobediencia que vamos a analizar a continuación. De mil maneras nos apartamos de ti, pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre mío, porque tus promesas siguen permanentes y acoges al pecador, Señor, con amor. Pero ayúdanos, Señor, a tomar determinaciones y que exista un cambio verdadero y para siempre, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Permítenos estar más cerca de ti. Permítenos estar involucrados en tu servicio, en tu amor, Señor. Ayúdanos a librar nuestra alma de las acechanzas de este mundo y las estrategias macabras, Señor. Padre mío, a cada almita que está en este momento presto a escuchar tu palabra, úngelo con tu Espíritu Santo, bendícelo con tu poder, Señor, que salgan totalmente capacitados, Señor, para toda buena obra y que puedan pregonar las verdades sagradas a un mundo, Señor, que no quiere escuchar muchas veces, pero seamos los centinelas, los atalayas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Bienvenidos al estudio de la Biblia. Mi nombre es José Rentería.
Habíamos estudiado en la lección anterior una parábola que mostraba el futuro de Israel, de cómo Israel sería esparcida entre las naciones paganas debido a la desobediencia en la cual había incurrido. Hoy trataremos el cumplimiento de esa profecía. Veremos cómo, a pesar de las advertencias de Dios por medio de los profetas, el pueblo de Dios, en lugar de volverse a los caminos del Señor, se rebela contra Él. Dios tenía un plan lleno de sabiduría y misericordia para que el mundo conociera que Él es nuestro único Dios, a quien debemos adorar. Eso era lo que quería nuestro Señor. Él estaba preparando el terreno para que su gloria fuera revelada a las naciones, en donde el remanente sería quien llevaría el mensaje de Dios, tanto al reino asirio como al reino de Babilonia. Es allí donde haría conocer este remanente los atributos de su carácter y los beneficios de guardar los 10 mandamientos de su santa ley. La lección se titula Desobediencia y consecuencias. El tema tiene 4 puntos muy importantes que vamos a desarrollar. El primero es mensajes y advertencias. ¿Qué advertencias hizo Dios a su pueblo para evitar la destrucción? El segundo es la monarquía en Israel y Judá. ¿Qué consecuencias trajo la monarquía a los reinos de Israel y de Judá? El punto número 3 dice el resultado, la invasión babilónica. ¿Qué resultado trajo la desobediencia de Judá? Y el punto 4 dice, ¿era posible un mejor modo? ¿Cuán posible era evitar la destrucción de los reinos? La pregunta 1 tiene como subtítulo mensaje y advertencia. ¿A quién envió el Señor constantemente para exhortar y corregir a Israel por su conducta equivocada? ¿Tuvieron sus mensajes y ministerios un resultado positivo entre los líderes y el pueblo? Vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dios había advertido a su pueblo sobre las desventajas de la monarquía. Recuerda esa lección. El profeta Samuel les había declarado las consecuencias de ese tipo de gobierno. Pero el pueblo de Dios no escuchó las advertencias. Y Dios les dio un rey terrenal, así como ellos lo pedían. Recuerda, hermano, que el pueblo de Israel siempre quiso tener un gobierno terrenal. Y Dios se lo dio, así como lo pedían. El primer rey fue Saúl. Seguidamente fue David. Y posteriormente fue Salomón. Luego de la muerte de Salomón, se produce el cisma de Israel, o la división de Israel, con 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, que tenía a Samaria como capital, y a Jeroboam como rey, y el reino del sur,
con 2 tribus. Su capital era Jerusalén y el rey era Roboam. Entonces, a cada uno de estos reinos, Dios envió profetas para advertirles que obedezcan al Señor, para decirles: pueblo, ustedes están cometiendo pecado, por favor arrepiéntanse. Pero no obedecieron. Y a causa de esa desobediencia, fueron destruidos y llevados cautivos. Israel fue llevado a Asiria, que tenía como capital Nínive, y Judá fue llevado cautivo a Babilonia, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, después de la muerte del rey Salomón, después del cisma de Israel, hubieron varios reyes, tanto en Israel como en Judá. Algunos de los reyes fueron obedientes a Dios, otros se corrompían con el poder y otros llegaban corrompidos al trono. Entonces, mientras el rey Acaz reinaba en Judá, en Samaria o en el reino de Israel, iniciaba su reinado Oseas, hijo de Ela. Pero, ¿qué sucedió? Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pecaron contra su santa ley. Se volvieron idólatras. Adoraron dioses ajenos. Se unieron a las naciones que Jehová había expulsado de la tierra prometida. Es decir, que hicieron de sus enemigos sus amigos. Además, este rey hizo una conspiración contra el rey de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice que hicieron cosas incorrectas y en contra del Señor Jesucristo. Ellos hicieron imágenes de Acera. Acera era una diosa pagana, como ya lo hemos estudiado. Entonces Dios envió a sus profetas para que hicieran conocer su pecado. Los profetas protestaban contra ellos por esa desobediencia. Ellos predicaban la palabra de Dios y amonestaban al pueblo para que se vuelvan al Señor, para que hagan el bien. Por eso que Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 13 y 14 dice: y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Entonces, por amor, Dios envió a profetas y videntes. Su mensaje que estos siervos predicaban era una advertencia contra los pecados que corrompían al pueblo. Esos pecados que separaban al pueblo del Señor. Los profetas y también los videntes invitaban al pueblo de Dios al arrepentimiento con un hermoso mensaje. Volveos de vuestros malos caminos. Obedezcan a su Creador. Dios había enviado a los profetas Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas para advertir a los habitantes del reino de Israel en el norte. Y al reino de Judá, que estaba en el sur, había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, a Sofonías y también al profeta Jeremías. Cada siervo amonestó a los hijos de Israel de ambos reinos sobre el peligro a que estaban
siendo sometidos, y que se sometían si no se volvían a Dios y no abandonaban su maldad. Mira, hasta qué punto los profetas trataban de hacer reflexionar al pueblo. Oseas y Amós eran dos siervos que fueron enviados a instar al pueblo con mensajes de arrepentimiento y también del desastre que sufrirían por transgredir la ley de Dios. El profeta Oseas rogaba: sembrad para vosotros mismos en justicia, segad para vosotros misericordia. Es tiempo de buscar a Dios, conviértanse a Él. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Al contrario, se volvieron necios y se hundieron más profundamente en el pecado. Entonces mira, cuando Dios trae juicio, primero te trae las advertencias. Él te dice cuáles son las consecuencias que vas a sufrir por esa desobediencia. Él te da muchas advertencias y en un periodo largo. Luego de estas advertencias, las cuales son rechazadas, viene el juicio. Mis queridos hermanos, hoy Dios también nos amonesta con este mismo mensaje, no solo a su pueblo, sino a todo el mundo. Su iglesia viene amonestando a la sociedad para que se vuelvan al Señor, pero la gente no cree, no obedece a la voz del Señor. Cada vez más se sumerge en la oscuridad y en el gran pecado de la humanidad. El gran pecado de la cultura contemporánea, mis queridos hermanos, es el de no creer en Cristo Jesús. El gran pecado es considerarlo como una leyenda o como que no existe Dios. A menudo observamos cómo en el sistema educativo se sigue excluyendo la palabra de Dios, la voluntad de Cristo, la verdad de Dios. Esa verdad que se debe conocer no interesa en las políticas de los gobiernos. Y es por eso que Dios juzgará al mundo. Porque a Dios, mis hermanos, no se le toma en cuenta para nada. Estamos en un mundo demasiado incrédulo, mis queridos hermanos. Pero sabemos que pronto llegará ese juicio. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién envió el Señor constantemente para exhortar y corregir a Israel por su conducta equivocada? A los profetas y videntes, mis hermanos. ¿Tuvieron sus mensajes y ministerios un resultado positivo entre los líderes y el pueblo? No, mis hermanos. Se resistieron a obedecer a Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿A dónde fue Efraín, una de las 10 tribus de Israel que componían el reino del norte, en busca de soluciones o alivio? ¿Qué profetizó el siervo del Señor acerca de Samaria, la capital de Israel, el reino y su población? ¿Qué nos dice el libro de Oseas, capítulo 8, versículos 9, también capítulo 12 y versículos 1? Porque ellos subieron a Asiria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron alianza con los asirios, y el aceite es llevado a Egipto. Isaías capítulo 8, versículo 4, última parte, y también el versículo 7 dice: será quitada los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas.
A ver, cuando un líder político pierde prestigio, pierde protagonismo, ¿verdad? Entonces hace todo lo que esté a su alcance para recuperarlo. No importa el precio que se tenga que pagar. ¿Qué hicieron estos reyes de Israel? Ellos estaban en iniquidad, pero querían nuevamente el poder. Y buscaron ayuda del gobierno asirio. Eso desencadenó el juicio de Dios sobre Israel. La Biblia dice que ellos subieron a Asiria como asno montés por sí solo, y Efraín con salario alquiló amantes. El Señor compara a Israel con aquellos burros de orejas largas. Israel se dirigió a Asiria buscando ayuda y trató de sobornar a los asirios. Es por eso que el verso dice que alquiló amantes. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que se dieron cuenta que no podían sobornar a los asirios. Sin embargo, Dios utilizaba a Asiria para juzgarlos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron alianza con los asirios. Pon mucha atención aquí. El verso dice que hicieron alianza con los asirios. Y el aceite es llevado a Egipto. Todo lo malo de Israel, los ídolos y alianzas extranjeras en la que Israel confía, son inútiles. Es como intentar alimentar al viento. Dios lo estaba viendo todo. El Señor lo estaba mirando todo. Al seguir al solano y a las naciones, era muy peligroso para Israel y además perjudicial. Israel rompió el pacto con Jehová. Y lo hizo, mis hermanos, con los asirios y con los egipcios también. Y en lugar de confiar en Jehová, este pueblo confiaba en los tratos y pagos de las superpotencias que le rodeaban. Pensaba que Asiria y Egipto era más poderoso o confiable que Jehová. Entonces, Isaías capítulo 8, versículo 4 nos dice que los asirios invadirían Siria y Samaria. El enemigo del norte estaba planeando invadirlo y tomarlos cautivos. Pero esa cautividad no era por el poderío de los asirios, tampoco por su excelente estrategia militar, sino que esa victoria era permitida por Dios. Esa victoria sería el juicio por la desobediencia de Israel. Claro, el profeta Isaías dice que Israel no aceptó ríos de aguas mansas como las aguas de Siloé. Las aguas mansas de Siloé era la pequeña corriente que nacía del monte Sión, del lado suroeste de Jerusalén. Pero al reino de Israel no le gustaba esa agua. Ellos querían aguas turbulentas, como la de los ríos. Usted sabe que las aguas de los ríos Tigris y Éufrates eran turbulentas. Asiria tenía como capital a Nínive, como ya te lo dijimos. Entonces por aquel imperio cruzaban estos dos grandes ríos. Ahora, como un gran río en una inundación, el ejército de Asiria pasaría sobre todos con su ataque sobre Israel y Siria.
con violencia y destrucción. El juicio para Israel se había llevado a cabo. El portillo que Dios hizo al cerco de su viña eran grandes, mis hermanos. Y sus enemigos estaban ingresando por esos portillos, porque la viña había quedado totalmente desprotegida. La desobediencia de las 10 tribus del norte habían provocado la destrucción del reino de Israel. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿A dónde fue Efraín, una de las 10 tribus de Israel que componían el reino del norte, en busca de soluciones o alivio? Fue a Siria y se fue a hacer alianzas. ¿Qué profetizó el siervo del Señor acerca de Samaria y la capital de Israel? El reino y su población sería invadida por Asiria. Pregunta número 3. El subtítulo es La monarquía en Israel y Judá. ¿Qué sucedió con el último rey de Israel cuando se negó a considerar todos los remedios y advertencias anteriores? Además de la desaparición del rey Oseas, ¿qué más llegó a su fin? Vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, también 18 y 23. Y el rey de Asiria invadió todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Hala y en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. A ver, nos encontramos en pleno periodo de monarquía, tanto en Israel como en Judá. La monarquía al cual se había insertado el reino de Israel por su propia voluntad, ahora ya estaba causando graves consecuencias. Todo lo que hacía prácticamente en secreto ya le estaba pasando la factura. Se habían olvidado del Señor Jesús. El libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Es decir, que ellos mismos estaban buscando su propia destrucción y se estaban destruyendo. Dios, mis hermanos, hizo todo lo necesario para salvar a Israel. Envió a sus profetas, envió a Oseas y a Amós para reprenderlos y hacerlos entender que deberían volverse a Dios. Incluso les decía en el desastre que acabarían. Yo me imagino los ruegos de los profetas al pueblo: hermanitos, por favor, miren a Jehová, arrepiéntanse. El castigo es duro. El Señor los ama y no quiere que perezcan. Ustedes han arado impiedad y han segado iniquidad. Por lo tanto, el fruto es la mentira, y por ese pecado serán destruidos. Así hablaban los profetas. Pero los israelitas no escucharon. Es como hoy el pueblo de Dios está advirtiendo de las inminentes consecuencias al mundo. El pueblo de Dios está hablando de la inminente destrucción
a este mundo, porque la humanidad se ha apartado totalmente de Dios, pero no obedecen. Y claro, en el caso de Israel, los hechos evidentemente traerían consecuencias funestas, traerían destrucción y ruinas para este reino. El instrumento de castigo a Israel era Siria. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Este fue un periodo largo, mis hermanos, dedicado a destruir a un pueblo rebelde, como el reino de Israel, quien había desafiado a Dios y también al poder del imperio asirio. Entonces, cuando Samaria cayó y el reino del norte o Israel fue conquistado, los asirios deportaron al pueblo de Israel y los llevaron hacia las ciudades de su imperio y los puso en Gala y en Abor y en las ciudades de los medos, ya sea para entrenar y utilizar a los talentosos o esclavizar a los hábiles. Solo quedaron en el país personas de las clases más bajas. Así lo dice 2 de Reyes capítulo 17, versículos 5 y 6. Eso sucedió en el año 721 aproximadamente, antes de Cristo, cuando el rey de Israel era Oseas. Entonces Dios había quitado de sus ojos al reino de Israel. Solo había quedado el reino de Judá. Ahora la conquista a Siria fue algo permitido por Dios. No fue porque el Dios de Israel fue incapaz de ayudarlos, sino porque el pueblo de Dios había abandonado a Cristo e ignorado su guía y también su corrección. Pero ¿cómo fueron llevados cautivos a Asiria? El libro de Amós capítulo 4 versículos 2 y 3 nos lo va a contar. Allí dice lo siguiente: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Los asirios siguieron su costumbre habitual. Es que cuando ellos despoblaban y exiliaban a una ciudad conquistada, llevaban a los cautivos lejos, en viajes de cientos de millas, con los cautivos desnudos y atados, juntos, con un sistema de cuerdas y anzuelos perforados a través de su labio inferior. Es que Dios quería que fueran guiados de esa humillante manera a través de los muros destruidos de sus ciudades. Eso era el juicio de Dios. Era la ira de Dios. Entonces, resumiendo, decimos que las razones de la caída del imperio de Israel o del reino del norte fueron las siguientes. Primero, ignorar al Dios de su redención. O sea, pecaron. Ellos temieron a dioses ajenos. Segundo, se volvieron como las naciones impías. Hacían sus propias leyes e imitaban las leyes paganas. Tercero, practicaban la idolatría abiertamente y también secretamente. Hicieron lugares de culto a los dioses paganos, como a Acera, como a Moloc. Luego, rechazaban las advertencias de Dios. No obedecieron a Jehová, sino que siguieron la vanidad y se hicieron vanos y necios. Finalmente, mis hermanos, se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos. Hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron sacrificios de niños vivos a un dios pagano, Moloc, que era un dios abominable. Practicaban el ocultismo, la hechicería. Finalmente llegó el juicio. Todo lo malo que hicieron fueron las consecuencias de la desobediencia. Así que, mis hermanos, solo tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos proteja de todos los males a los que estamos expuestos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué sucedió con el último rey de Israel cuando se negó a considerar todos los remedios y advertencias anteriores?
fue llevado cautivo a Asiria. Además de la desaparición del rey Oseas, ¿qué más llegó a su fin? Dios quitó a Israel de delante de su rostro. Israel fue totalmente destruida. Pregunta número 4. Aunque Judá, el reino del sur, escapó del cautiverio, ¿qué le sucedió finalmente? Vamos a estudiar 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 14 dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Habíamos visto la caída del reino de Israel. Solo quedaba el reino de Judá. Bueno, la desobediencia estaba por todos lados. La gran mayoría de los hijos de Israel no obedecieron a Jehová. Solo el remanente era quien clamaba a Dios. Mira, el reino de Judá tuvo la gran oportunidad de permanecer firmes en los caminos del Señor. Este reino fue más fiel a Dios que el reino de Israel. Y tenían una gran señal que Dios les envió. La señal era la cautividad a que había sido sometido el reino de Israel. Sin embargo, ellos, lejos de ver este ejemplo de las 10 tribus, para no cometer el mismo pecado, comenzaron a imitarlos. La nación conquistada de Israel era la evidencia más clara de lo que sucedía cuando los corazones se alejaban de Dios. Judá también hacía lo mismo. Y sus reyes llevaban a este reino a la ruina, uno tras otro. En Judá, después de tantos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hubo uno que sí agradó a Dios e implantó reformas contra la idolatría. Ese rey fue Josías. Como lo observas en la imagen, Josías tuvo 3 hijos: Joacim o Salum, Joacás, que también era conocido como Eliakim, Sedequías, que también se llamaba Matanías. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Cristo. También tuvo un nieto, que también fue rey. Se llamó Joaquín o Jeconías, que fue hijo de Joacás o de Eliakim. Pero también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora vamos a remontarnos a la época de Sedequías. Sedequías fue un rey que, al igual que el rey Oseas de Israel, sometió a Judá en la idolatría, rebelándose de esta manera contra Dios. Y también se rebeló contra Babilonia. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero por qué se rebeló contra Babilonia? Mira, Nabucodonosor ya había sometido a Judá y había desterrado a los hermanos de Sedequías. Recordemos que Babilonia hizo 3 invasiones a Judá. Entonces Nabucodonosor puso como gobernante a Sedequías, con la finalidad de que Judá guardara fidelidad a Babilonia. Pero Sedequías hizo alianza con Egipto para que le enviara caballos y soldados. Es decir, que buscó apoyo militar para enfrentar a Babilonia. Y al igual que el reino de Israel, no escucharon los consejos de los profetas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 14, dice
que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. El profeta Jeremías reprendía al pueblo y lo instaba a volverse a Dios. Cada vez que el siervo de Dios veía cómo Judá transgredía la ley, sentía dolor por ellos. Y les hablaba: hermanos, obedezcan a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Se están rebelando contra Dios. Vuélvanse a sus caminos. Miren lo que pasó a Israel por desobedecer a Dios. Si no obedecen la voz de Dios, ustedes serán completamente destruidos. Sin embargo, pese a todo lo que hizo Jeremías, el necio corazón del pueblo de Judá hizo que desobedecieran a Dios, que no lo tomaran en cuenta, que rechazaran sus mensajes. Al profeta Jeremías lo despreciaban, lo encarcelaban, lo querían matar. Es que, como dice el verso 13, Judá endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. La cerviz es la parte del cuello, ¿cierto? Y la Biblia compara la cerviz del pueblo con el cuello de un toro. Que tú sabes que cuando un toro endurece su cuello, no lo puede dirigir. Se vuelve necio el animal. Esa es la manera como compara Dios a Judá, con una cerviz terca que no se deja guiar, sino que sigue el camino que a ella le parece correcto. Pero Dios decretó el final de Judá. El pueblo sería llevado cautivo, al igual que Israel. Y de ella, mis hermanos, ya no saldría otro rey, sino que el mismo Señor Jesucristo establecería su reino, tal como lo dice Ezequiel capítulo 21, versículo 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Todos los emblemas de la realeza y el liderazgo serían eliminados de Sedequías. Nada permanecería igual. Él sería humillado, y los humildes de la tierra serían sus únicos habitantes allí. Nabucodonosor invadió a Jerusalén 3 veces, y la tercera vez fue la destrucción y la conquista total. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque Judá, el reino del sur, escapó del cautiverio, ¿qué le sucedió finalmente? Al igual que el reino de Israel, Judá también cayó en apostasía, en desobediencia a Dios. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el resultado, la invasión babilónica. Cuando se negaron a escuchar e incluso se burlaron de los mensajes de los profetas, ¿qué enemigo terrible atacó a Jerusalén? Segunda de Crónicas capítulo 36, versículos del 15 al 17 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni viejo ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Dios es grande en misericordia
para con su pueblo. Nuestro Salvador Jesucristo envió muchas advertencias a Judá. Babilonia ya lo había invadido 2 veces a esta nación. Era el año 586 a.C. y se iba a producir la tercera invasión y destrucción de Judá. Mira, Dios hizo todo lo posible por hacer recapacitar a su pueblo. Sin embargo, esa misericordia de Dios, las advertencias de los profetas fueron rechazadas. Judá hizo escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, se burlaban de ellos. Entonces, este trágico rechazo del mensaje de Dios y sus mensajeros selló el destino de Judá. Como lo estudiamos en la lección anterior, Dios abandonó su viña y la dejó a merced de sus enemigos y la sometió a juicio. Dios les demostró que era lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice Números capítulo 14, versículo 18. Dios, mis hermanos, es paciente para con la gente, para que nadie se pierda. Pero tarde o temprano envía su castigo. Así también lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces llegó a ellos Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su poderoso ejército. Se llevaron a los hijos del rey y los mataron delante del rey Sedequías. Y el mismo rey Sedequías fue tomado prisionero y le sacaron los ojos después que llegó a Babilonia. Todo joven moría a causa del pecado. Es que los caldeos o los babilonios eran gente sanguinaria que no tenían compasión. Y mira, mi hermano, que Ur fue la ciudad de donde salió el padre Abraham. Era también una tierra caldea. Y ahora, una de sus naciones del patriarca, que era Judá, regresó a esas tierras como cautivo. Y claro, el castigo era consecuencia de la infidelidad hacia Dios. Los 2 reinos en los cuales se dividió Israel fueron juzgados y castigados por Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Cuando se negaron a escuchar e incluso se burlaron de los mensajes de los profetas, ¿qué enemigo terrible atacó a Jerusalén? Fue el rey de Babilonia, mis hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué pasó con la ciudad y el hermoso templo? ¿Qué tuvieron que soportar muchos de los sobrevivientes a las masacres de esos días dolorosos? Vamos a estudiar 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 18 al 20. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos preciosos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de Persia. Dios permitió que Judá fuera destruida. Como ya te lo dijimos, al igual que Israel, no es que Dios no pudo hacer nada para evitarlo. Lo que pasaba era que a causa de la maldad de su pueblo, Judá iba a ser castigada. Y el Señor utilizó como instrumento de castigo a Babilonia. Muchos murieron en esas intervenciones. Todo se destruyó. Dios había rechazado el templo que se le había hecho. Recuerda el templo hermoso que hizo Salomón a Dios. El hermoso templo de Jerusalén. El Señor ya no lo quería más. Así lo dice el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 7, cuando dice: desechó el Señor su altar, menospreció su santuario.
ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en día de fiesta. El hermoso templo de Dios, ese templo que te estaba explicando, ese templo fue quemado. Destruyeron los muros de la ciudad y quemaron todos los palacios. Los tesoros de la casa de Dios también fueron llevados por Nabucodonosor. Hasta los vasos deseables fueron destruidos, mis hermanos. Ahora mira, los que quedaron vivos fueron llevados a Babilonia. Y dentro de ellos fueron varios jóvenes sabios. Ellos eran fieles a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20, nos dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de Persia. Sabemos, mis hermanos, que Dios siempre tiene un remanente. Y parte de ese remanente, parte de esos fieles siervos de Dios, ¿sabes quiénes eran? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran quienes darían testimonio de nuestro Señor, no solo en el reino de Babilonia, sino también en el reino medo-persa. Es que de acuerdo a la profecía del profeta Jeremías, el cautiverio duraría 70 años. Así está escrito en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Luego de ese periodo, Babilonia sería destruida por el imperio medo-persa. ¿Quién sería el encargado de liberar al pueblo de Dios? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pasó con la ciudad y el hermoso templo? Fueron destruidos, mis hermanos. ¿Qué tuvieron que soportar muchos de los sobrevivientes a las masacres de esos días dolorosos? Fueron llevados cautivos a Babilonia para vivir en servidumbre. Pregunta número 7. Llegamos a la última pregunta de la lección. El subtítulo dice: ¿era posible un modo mejor? ¿Crees que hubiera sido posible para el pueblo de Dios evitar esos desastres nacionales? ¿Qué lecciones podemos aprender de lo sucedido? ¿Qué declaró Dios acerca de cómo prevenir cosas tan horribles y recibir sus bendiciones? Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Quien quiera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Isaías capítulo 48, versículo 18 dice: oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Salmos capítulo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dios tenía la esperanza que los dos reinos, tanto de Israel como Judá, guardasen la misma actitud de corazón que tenían cuando guardaron los mandamientos de la ley. Y esa manera de evitar los desastres a que se vieron sometidos. Mira, Nínive, que era la capital de Asiria, era una ciudad llena de maldad. Y Dios envió profetas para advertirle también de su maldad. Acuérdate de la historia de Jonás. Jonás fue un profeta que fue enviado allí. Y el mensaje para los ciudadanos de Nínive era que dentro de 40 días la ciudad sería destruida por el Señor, debido a su maldad extrema. Entonces, ¿qué hizo Nínive? A pesar de su maldad y de la mano de su rey, se vistieron de cilicio y entraron en un profundo arrepentimiento. Todos ayunaron, desde el mayor hasta el menor de las personas. También los animales ayunaron. Y se volvieron a los caminos de Jehová y clamaron a Dios. Entonces, ¿qué crees que pasó? Dios no los destruyó,
el Señor los perdonó. Entonces, ese ejemplo nos dice que si el reino de Israel y Judá hubieran hecho lo mismo que hizo Nínive en su momento, Dios no los hubiera destruido. Es por eso que Deuteronomio dice: ¿quién dijera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahora mira, estos desastres que le pasaron a Israel y Judá son para nosotros un gran ejemplo, mis hermanos, para no repetir lo mismo que hicieron ellos. La voluntad de Dios es que obedezcamos sus órdenes. Ni Israel ni Judá obedecieron a Dios. Solo lo hizo el remanente. Es por eso que Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. El Señor demanda estar atentos a sus mandatos para no caer en pecado. Dios quiere que tengamos paz, que vivamos felices. Entonces, el Señor con estos ejemplos nos está previniendo de los peligros y también de los desastres. Cristo, mis hermanos, nos dice en Salmos capítulo 119, versículo 165, que tienen mucha paz los que aman su ley, y no habrá tropiezo. Entonces nos llama a vivir una vida digna de la mano con Él. Si estás con Cristo, tendrás protección, bendiciones, felicidad, paz. Pero si lo abandonamos, tendremos maldiciones, destrucción, no solamente a nivel de iglesia, sino también a nivel personal. Así como lo tuvieron Israel y Judá. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Crees que hubiera sido posible para el pueblo de Dios evitar esos desastres nacionales? Yo creo que sí, mis hermanos. Es una apreciación personal. Siempre y cuando todos unidos hubieran clamado y se hubieran arrepentido, así como hizo Nínive en su momento. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo sucedido? La lección principal es que nunca debemos apartarnos de Dios. Debemos imitar a Cristo y hacer su voluntad. ¿Qué declaró Dios acerca de cómo prevenir cosas tan horribles y recibir sus bendiciones? Debemos obedecer su ley todos los días de nuestra existencia para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Mis hermanos, la desobediencia tiene sus consecuencias, o mejor dicho, toda causa tiene un efecto. Dios envió a sus profetas con los mensajes de salvación para Israel como nación. Sin embargo, ellos, desde que quisieron vivir en monarquía, rechazaron constantemente a Dios. Y eso fue creciendo conforme avanzaba el tiempo. Y fue mucho más la desobediencia cuando la nación se divide. Joroboam sumergió a Israel en apostasía, y los reyes que gobernaban no hacían cambios. De la misma manera lo hacía Judá, a excepción del rey Josías, que sí hizo algunos cambios referente a la apostasía. Roboam escuchó malos consejos y permitió el cisma de la nación. Entonces, cada reino, a pesar de las serias advertencias de Dios, serían duramente castigados. Dios abandonaría su viña, como lo dijimos en la lección anterior. Ambos reinos fueron llevados cautivos, y las ciudades de Samaria y Jerusalén fueron destruidas. Israel fue llevado cautivo a Siria, y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Dios no quería que esto sucediera, porque Dios es tardo para la ira
y grande en misericordia. Dios quería un pueblo obediente, fiel, misionero, que predicara la verdad al mundo, que hablara del Señor a las naciones. Sin embargo, la desobediencia hizo que Cristo iniciara la dispersión de su pueblo por las naciones paganas. Ahora mira, dentro de las naciones cautivas se encontraba el remanente, siervos fieles que adoraban únicamente a Dios y le servían a plenitud. Y dentro de esos jóvenes cautivos estaba el profeta Daniel. También estaban Ananías, Misael y Azarías. Ellos darían testimonio de Dios ante esas naciones. Queridos amigos, la palabra de Dios dice que para los impíos no hay paz. Para los impíos hay maldición. Pero para los fieles, los que aman la ley de Dios, no hay tropiezo, no hay destrucción. Solamente hay paz, hay bendiciones. Es por eso, mi amigo y mi hermano, te aconsejo que sigas fiel a Dios, que nunca te apartes de los caminos del Señor. Oremos, mis hermanos, todos juntos. Ayudemos para que Dios no nos abandone. Que Dios nos ayude a construir un camino fuerte e invencible a las tentaciones. En el nombre de Jesús. Feliz sábado, mis hermanos. Amén. Gracias infinitas a cada uno de ustedes. Nosotros tenemos como objetivo motivarles al estudio, pero estamos contentos. Semanalmente ya pasamos la valla de las 3,000 vistas, y a todas las personas que se suscriben, porque todos los días, miércoles 5 de la tarde, ya está al aire tu programa preferido del estudio de la lección de la escuela sabática. Ese es el compromiso que hemos tenido hasta que Dios nos llame. Orad unos por otros, sobre todo por el maestro, el profesor José Rentería, que nos está guiando y que el Señor le ha tomado. Todos ustedes están invitados también a participar de esta programación. Con mucho gusto, vuelvo a recalcar, les vamos a recibir todo lo que ustedes quieran enviarnos. Quizás una fotito de todo el grupo de la iglesia en donde estés. Mándenos por favor al correo unos saludos. Quizás también un video donde tienen un proyecto misionero hermoso que están siguiendo adelante. Nosotros aquí lo vamos a compartir a todo el pueblo y será de mucho ánimo espiritual. Las ventanas están abiertas. También te animas a ser un presentador. También, querido, las puertas están abiertas. Todos trabajamos aquí para llevar adelante este proyecto y tú formas parte de esta familia. Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que eres hijo del Rey. Donde tus pies pisen, ese lugar será bendito. Las personas que te rodean también será bendecido por la influencia que tú ejerzas sobre ellos. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre amado, por este bonito encuentro, porque nos amas, Señor, y lo sentimos en cada momento de nuestras vidas. Nos hablas de diferentes maneras, Señor, nos exhortas, nos corriges. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. No queremos apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer unidos a la vid, Padre mío. Ten misericordia de nosotros, de nuestros seres queridos, de aquellas personas que estamos lidiando, Señor, y que todavía rechazan tu palabra. Ayuda a los enfermos de tu pueblo, Señor, a los jóvenes, Padre mío, a los niños, a los bebés, a las madres que están esperando también, Señor, ten misericordia. A nosotros los padres, ayúdanos a guiar a nuestros hijos. No sabemos qué determinación tomarán más adelante, pero mientras, Señor, podamos, seguiremos trabajando con ellos. Bendícenos con tu poder, guárdanos de todo mal y danos momentos hermosos, sobre todo en este sábado especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.